trataré de ser breve en esta última sesión que trata sobre los procedimientos de nulidad y caducidad ante la OEPM. Vamos a ver en esta presentación algunos de los temas que son objeto de un mayor número de consultas por parte de los usuarios y que creemos que pueden resultar de interés para los mismos. Entonces, no voy a hacer referencia a los procedimientos de nulidad y caducidad como tal, lo que es el propio procedimiento, el desarrollo del mismo, o a las causas de estos procedimientos, sino que vamos a ver otro tipo de aspectos, ¿no? Si estuvieran interesados pues en profundizar sobre lo que es el transcurso del procedimiento de nulidad y caducidad o sobre las causas de los mismos, sí que les invito a que vean el webinario del año pasado en el que sí que se trató este tema. Lo que vamos a ver a lo largo de esta presentación, en primer lugar, serán las cuestiones de legitimación de los solicitantes de los procedimientos de nulidad y caducidad. Igualmente vamos a ver aspectos sobre la fundamentación de estas solicitudes e igualmente vamos a ver aspectos sobre las suspensiones de estos procedimientos. Me voy a referir igualmente al cómputo de los plazos y vamos a ver también cuáles son las formas en las cuales puede finalizar un procedimiento de nulidad o de caducidad. Y finalmente me voy a referir muy brevemente a otras cuestiones sobre las que también recibimos bastantes consultas y que, bueno, que no encajan en los apartados anteriores. Bueno, entrando en el primer punto, en cuanto a cuestiones de legitimación, la ley de marcas establece una clara diferencia de legitimación, permitiendo en los casos de nulidad por motivos absolutos y en los casos de caducidad, permite iniciar este procedimiento a un amplio número de personas. Sin embargo, en los procedimientos de nulidad relativa, este círculo de personas se limita a titulares de derechos anteriores, como veremos. Y esta diferencia de legitimación viene determinada por los diferentes intereses que se quieren proteger. Por un lado, encontramos una protección al interés general en cuanto a la presentación de solicitudes de nulidad por motivos absolutos y en las caducidades, y intereses particulares en las nulidades relativas. En cuanto a quiénes pueden iniciar estos procedimientos de nulidad por motivos absolutos y caducidades, pues bien, aquellos que tengan la consideración de perjudicados y además que tengan una capacidad procesal. Esta introducción del elemento de perjudicados es una herencia de la antigua ley de marcas que teníamos, que nos hablaba de interés legítimo, pero es verdad que en la legislación europea no encontramos esta especificación, ¿no?, de perjudicados. No obstante, a pesar de que nuestra ley de marcas nos habla de estos perjudicados, tenemos que tomarlo como, pues, desde un punto de vista amplio, ¿no? Tenemos que tener en cuenta, pues, una visión general de esta consideración de perjudicados. No obstante, lo que no nos puede llevar esto es a equiparar estas solicitudes con una acción popular, ¿no? Una acción popular que no se reconoce en el ámbito civil y tampoco se reconoce de manera específica en el ámbito de marcas. Entonces, como les digo, se tiene que acreditar esta consideración de perjudicados y además se tiene que tener capacidad procesal. En el ámbito de las nulidades relativas, como les he indicado, el interés que subyace en ellas es el interés particular, es decir, aquellos titulares que ostentan un derecho o bien sobre un registro anterior, como puede ser una marca, o bien sobre derechos de propiedad intelectual. Por lo tanto, podrán iniciar este tipo de procedimientos los titulares de derechos anteriores o los licenciatarios facultados. Igualmente pueden interponer nulidades relativas las personas autorizadas para aquellas personas que tienen derechos para ejercer sobre denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas. Y por último, en el caso de las marcas de agente, los titulares de esas marcas que se ven perjudicados por el registro de las mismas. Es importante tener en cuenta que una vez que se presenta una solicitud de nulidad o una solicitud de caducidad, tenemos que acreditar esa legitimación. Es decir, en nuestra solicitud tenemos que indicar cuáles son los motivos por los cuales consideramos que estamos legitimados para iniciar ese procedimiento. Y es importante que eso pues se incorpore en la propia solicitud de nulidad o de caducidad. Pasando ya al siguiente punto, es el de la fundamentación de la solicitud. Nuestra recomendación es que en el momento de la presentación de la solicitud de nulidad o de caducidad ya se incorporen todas las alegaciones, todos los hechos, toda la documentación acreditativa para que el procedimiento sea lo más ágil posible y contemos ya con toda esta documentación.
Es verdad que el artículo 60 del Reglamento de Marcas nos dice que hasta el cierre de la fase contradictoria se podrán presentar hechos, pruebas y alegaciones. Pero también es cierto que la ley nos dice en el 61.3 que la ausencia de hechos, de alegaciones y de pruebas puede finalizar o puede conllevar la desestimación de la solicitud por infundada. Entonces, como les comento, la recomendación y lo que sería ideal es que en la propia solicitud de nulidad o de caducidad ya se incorporen las alegaciones con todos los hechos, con todo el material probatorio. Es verdad que hay veces pues, que en un momento posterior se puede presentar, se puede ampliar algunas de las alegaciones, algunos de los hechos o de las pruebas, y eso no habría inconveniente, pero con el fin de que el procedimiento sea lo más ágil posible y además también con el fin de no correr el riesgo de que se cierre, porque el procedimiento sea ágil, se cierre la fase contradictoria y ya no permitamos la aportación de más pruebas, pues haya hechos o pruebas que se puedan quedar sin examinar. Es verdad que los textos legales para la caducidad por falta de uso sí que nos dicen, bueno, esa obligación o ese requerimiento de presentación de hechos y pruebas está más limitado. ¿Por qué? Porque bueno, la carga de la prueba en el caso de caducidades por falta de uso, como saben, recae en el titular del registro impugnado. No podemos hacer recaer sobre el solicitante de una caducidad por falta de uso esa prueba diabólica, ¿no?, de la falta de uso de ese hecho negativo que es sobre el que versa el propio fundamento de la caducidad. No obstante, como les he indicado anteriormente, es importante que se acredite, que se indique cuál es la legitimación del solicitante. Por lo tanto, incluso en estas caducidades por falta de uso, en las cuales es verdad que quizás no se pueden presentar unos hechos o unas alegaciones pues tan detalladas o tan extensas, ¿no?, como en otros casos, pero sí que será necesario que se aporte información sobre esa fundamentación, cuál es mi condición de legitimado para poder iniciar el procedimiento. El tercero de los puntos trata sobre las suspensiones. En relación con las suspensiones en los procedimientos de nulidad y caducidad, tenemos que tener en cuenta que la ley y el reglamento únicamente regulan supuestos concretos sobre nulidad y caducidad en supuestos de conexión de causas con tribunales o sobre solicitudes en la propia oficina sobre el mismo expediente, que veremos a continuación. No obstante, hay otros artículos de la ley que podemos aplicar igualmente. En el caso de la nulidad, podemos aplicar el artículo 26D, podemos suspender ese procedimiento cuando hay un acuerdo entre las partes. Igualmente, al igual que ocurre en procedimiento, el plazo máximo será de 6 meses. Y en el caso de la nulidad, y bueno, ocurrirá lo mismo en el caso de la caducidad, el plazo, la suspensión que nosotros vamos a emitir, se deberá contar desde el momento en el que se solicita la suspensión por las partes. ¿De acuerdo? Además del artículo 26D, tenemos otras letras dentro de este artículo del 26 que de forma analógica podríamos aplicar en nuestros procedimientos de nulidad o de nulidad relativa. Tenemos el 26A, en el cual podremos suspender cuando el derecho en el que se basa nuestra nulidad relativa es una marca que todavía no ha sido registrada, que está todavía en fase de solicitud. No debemos olvidar que estamos en ámbitos de nulidades donde esto no va a ser muy habitual. ¿Por qué? Porque vamos a examinar marcas que ya están registradas. Entonces, que esas marcas que ya están registradas, la base de su nulidad sea una solicitud, no va a ser algo tan habitual, pero bueno, puede llegar a darse y en esos casos podremos suspender el procedimiento. Y podríamos aplicar también el artículo 26b cuando existan procedimientos paralelos sobre esas marcas en las que se basa la nulidad relativa. Cuando esas marcas en las que baso mi nulidad son a su vez objeto de nulidades, de caducidades o de acciones reivindicatorias, será posible en algunos casos suspender el procedimiento. ¿Qué pasa en estos casos? No hay una fórmula general, es decir, nosotros tendremos que examinar caso por caso y tendremos que determinar en qué casos sí que vamos a aplicar analógicamente este artículo 26b y en qué casos no lo vamos a hacer, porque no siempre será necesario suspender estos procedimientos. Además, les recuerdo que es importante que tengan en cuenta que el 26b es siempre una solicitud de suspensión a instancia de parte. Nosotros como oficina solo suspenderemos cuando una de las partes nos lo solicite. Y en cuanto a aquellas suspensiones que sí que recoge la ley expresamente en cuanto a la nulidad, tenemos el artículo 61 bis 2 de la Ley de Marcas, en la cual nos indica que podremos suspender cuando la validez de ese registro
ya esté siendo impugnada por reconvención ante un tribunal. O, en el caso del artículo 62 del reglamento, cuando existan varias solicitudes sobre el mismo expediente. Es decir, si sobre un mismo expediente se han presentado una solicitud de nulidad y posteriormente una solicitud de caducidad, lo que haremos será suspender ese segundo procedimiento hasta que no resolvamos el primero. Por lo tanto, cuando se vaya a solicitar una nulidad y una caducidad sobre el mismo expediente por parte del mismo solicitante, tendremos que tener en cuenta la estrategia que queremos seguir a la hora de presentar las mismas, porque seguiremos el orden de incoación de presentación de las mismas, seguiremos este orden para resolver. Entonces, ténganlo en cuenta a la hora de definir la estrategia que les interesa. En cuanto a las suspensiones por caducidad, en este caso, como ya no entra en juego la existencia de derechos anteriores, de solicitudes anteriores, únicamente se podrán presentar, como les he indicado, en virtud del artículo 26D, cuando exista un acuerdo entre las partes, y, como les indicaba también, en virtud del 61 bis 2, cuando la validez se encuentre ya impugnada por reconvención ante un tribunal, o cuando exista ya también una solicitud sobre el mismo expediente. El cuarto punto del que les quiero hablar es el cómputo de plazos. Los plazos que manejamos en los procedimientos de nulidad y de caducidad se encuentran establecidos en la ley y en el reglamento de marcas. A la hora de realizar el cómputo de estos plazos, tenemos que remitirnos a la Ley 39/2015 del 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Y bueno, nos gusta resaltar este punto porque nos hemos encontrado con que a veces los usuarios han tenido algunas dudas sobre cómo computaban los plazos en estos procedimientos debido a la redacción que tienen los textos legales, ¿no? Les he incluido aquí un párrafo un párrafo tipo de un traslado de una solicitud, en el cual indicamos que este acuerdo se publicará en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial de cierta fecha, pudiendo presentar el interesado en el plazo de 2 meses a contar desde el día siguiente al de la fecha de esta publicación las observaciones que considere oportunas en defensa de su registro. De acuerdo. Lo que quiero destacar aquí es esa redacción que hemos traído de los textos legales de a contar desde el día siguiente al de la fecha de esta publicación, para que ustedes no tengan dudas en cuanto al cómputo de este plazo, ¿no? Como les digo, los plazos los encontramos en la ley y el reglamento de marcas, y para la hora de computarlos vamos a remitirnos a la ley 39/2015. Y esta ley, en el artículo 30, en los apartados 4 y 5, lo que nos indica es que si el plazo se fija en meses, como es este caso, se van a computar a partir del día siguiente a aquel que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate. ¿Vale? Pues lo que aplica en nuestro caso. Y apartado 5 lo que nos dice es que el plazo concluirá el mismo día en que se produjo la notificación, publicación o silencio administrativo en el mes o en el año de vencimiento. Es decir, si nosotros este traslado se publica, en este caso, el 24 de noviembre del año 2023, el plazo empieza a contar a partir del día siguiente, es decir, a partir del día 25, pero la fecha de finalización para que ustedes contesten a esta solicitud será el propio 24 de enero del 2024. Entonces, bueno, con el fin de evitar cualquier tipo de duda sobre la redacción de estas notificaciones, pues tengan en cuenta que nos vamos a remitir a la hora del cómputo de plazo siempre a la Ley 39/2015. Ahora me gustaría hablarles de las formas de terminar el procedimiento, los procedimientos de nulidad o de caducidad. En primer lugar, tenemos la inadmisión. La inadmisión, que puede ser una inadmisión directa cuando no se cumplan los motivos directos que establece la ley y el reglamento. No obstante, esta inadmisión de forma directa será bastante difícil cuando la solicitud de nulidad o de caducidad se presente a través de la sede electrónica. ¿Por qué? Porque ya la presentación a través de la sede electrónica nos va a ir guiando para que introduzcamos todos esos datos y además que abonemos la tasa que se tienen que incluir en el procedimiento para evitar esa inadmisión directa. No obstante, existen también motivos de inadmisión indirecta, es decir, en los cuales nosotros vamos a hacer un traslado de irregularidades para que el solicitante las pueda subsanar, y en el caso de que se subsanen, el procedimiento continuará, pero en caso contrario, si el solicitante no subsana esas irregularidades, lo que pasará es que el procedimiento finalizará a través de una resolución de inadmisión. Además, el procedimiento puede finalizar con una estimación total de la solicitud de nulidad o de caducidad,
que generará o bien la cancelación total o la cancelación parcial de lo mismo. Y me explico. Esta estimación es una estimación en la cual vamos a tener en cuenta todas las pretensiones del solicitante de la nulidad o de la caducidad. No obstante, estas pretensiones pueden no recaer sobre todo el contenido de la marca. Es decir, yo puedo presentar una solicitud parcial de caducidad, que se me estime totalmente mi pretensión, pero que la marca, puesto que mi solicitud es parcial, no se vaya a caducar totalmente, sino la parte para la cual yo he presentado esa solicitud de caducidad. Entonces, tengan en cuenta que estas estimaciones de carácter total no siempre van a llevar aparejadas la caducidad o la nulidad total de la marca. También puede ser parcial, por lo que les comento, porque la solicitud ya está restringiendo la pretensión del solicitante. Además de esta estimación total, tendríamos las estimaciones parciales. Es decir, nosotros cuando resolvemos vamos a estimar únicamente parte de las pretensiones del solicitante de la nulidad o de la caducidad. Y al igual que ocurría en los casos anteriores de solicitudes parciales, aquí también podremos tener una estimación parcial de una solicitud parcial, en el cual solo vamos a estimar parcialmente de esa propia solicitud parcial, o una estimación parcial de una solicitud total. En estos casos de estimaciones parciales nunca se producirá ni la nulidad total ni la caducidad total de la marca, puesto que es una estimación parcial. Además de estos casos de estimación total o parcial, tenemos los casos de la desestimación, en los cuales no vamos a tener en cuenta ninguna de las pretensiones del solicitante y la marca seguirá con el mismo estado en el que estaba antes de la presentación de la nulidad o de la caducidad, es decir, seguirá en vigor sin ningún tipo de modificación. Igualmente, el procedimiento puede finalizar a través de un sobreseimiento. ¿Cuándo ocurrirá esto? Pues cuando existan procedimientos anteriores, ¿se acuerdan que les he hablado de las suspensiones? Cuando existían procedimientos judiciales o procedimientos ante la propia oficina, pues en estos casos esos procedimientos anteriores pueden derivar en pues la nulidad o la caducidad de la marca, con lo cual el procedimiento posterior sobre el mismo registro ya no tiene objeto, se tendría que sobreseer. Y en estos casos dictaremos una resolución de sobreseimiento. Ocurre lo mismo cuando se presenta una solicitud de caducidad, por ejemplo, o de nulidad y la marca sobre la que recae no se renueva en el plazo correspondiente. En esos casos, la marca se caducará por falta de renovación y nuestra solicitud de nulidad o caducidad ya carecerá de objeto, con lo cual generará igualmente un sobreseimiento. Y además, el procedimiento puede finalizar a través de un desistimiento, es decir, el solicitante de la nulidad o de la caducidad puede decidir que no quiere continuar con el mismo y no quiere además que nos pronunciemos sobre el fondo, con lo cual desiste de su solicitud y nosotros emitiremos una resolución de desistimiento sin entrar a valorar el fondo del mismo. Existen otras causas que podrían llegar a darse, como puede ser pues tener por desistido al solicitante, etcétera, pero bueno, las formas principales y generales de finalización de procedimiento son las que les he comentado. Y ahora me gustaría comentarles otras cuestiones de interés que son preguntas recurrentes que recibimos, y en primer lugar sería sobre la acumulación de las acciones. No es posible acumular acciones de nulidad y de caducidad sobre el mismo registro. Se tienen que presentar solicitudes independientes. A diferencia de lo que ocurre en los procedimientos ante los tribunales, ¿no?, que esto sí que era una posibilidad, a nivel administrativo esto no es posible. Sí que es posible, no obstante, acumular motivos de nulidad o motivos de caducidad en la misma solicitud. Y cuando se presenten varias solicitudes de nulidad o caducidad sobre el mismo expediente, lo que haremos será seguir las normas de incoación de expedientes, es decir, primero resolveremos el que se ha presentado primero en el tiempo. De ahí que es importante que tengan en cuenta cuál es la estrategia que quieren seguir a la hora de que se resuelvan estos expedientes, porque quizás no es necesario que se presenten esta segunda solicitud de nulidad o caducidad, porque con la primera pues ya tendríamos la pretensión cubierta, ¿no? Pero bueno, eso ya es cuestión de estrategia que les corresponde a los solicitantes decidir cuál es la que quieren seguir. Igualmente, en cuanto a costas, nuestro procedimiento, nuestra ley no prevé ninguna condena en costas para la parte perdedora. A diferencia de lo que ocurre en procedimientos judiciales, en este procedimiento administrativo esto no se prevé. Y en cuanto a la reclamación por daños y perjuicios, de nuevo tenemos esa diferencia con los tribunales. ¿Por qué?
porque la ley en el artículo 41 establece que la acción de daños y perjuicios que puede iniciar un titular de marcas se enmarca dentro del ámbito civil. Por lo tanto, está fuera del alcance de lo que es el procedimiento de nulidad o de caducidad. En cuanto a las tasas, únicamente hay una tasa de solicitud en el procedimiento que tiene que abonar el solicitante de la nulidad o de la caducidad y no existe ningún tipo de tasa adicional ni por petición de prueba de uso ni por aportación, etc. La ley sí que prevé la posibilidad de solicitar la devolución de la tasa cuando exista un sobreseimiento por extinción de la marca en un procedimiento anterior, como les he comentado anteriormente. Y me gustaría finalizar únicamente indicando que, al igual que ocurre con las resoluciones, con otras resoluciones de la oficina, nuestras resoluciones de nulidad y de caducidad se pueden recurrir en recurso alzada ante la unidad de recursos de esta oficina. Estas resoluciones de recurso de alzada igualmente pueden ser objeto de recursos jurisdiccionales que, como saben, han salido ya del orden contencioso administrativo para entrar dentro del orden civil. Y hasta aquí el contenido de mi presentación. Gracias.